Siglo III a.C. Aníbal el Cartaginés intenta lo imposible. Cruzar los Alpes con su ejército de mercenarios, con elefantes incluidos. Su objetivo y gran enemigo, la República de Roma. Movido por el honor y la gloria, obsesionado por el sentido del deber hacia su patria y su padre, la profunda lucha personal de Aníbal transformará el mundo occidental. Líder carismático y genio del campo de batalla, Aníbal desea impedir que la República de Roma se haga con el control del Mediterráneo. Esta es la historia de Aníbal, enemigo de Roma. Aníbal, primera parte. Estamos minutos antes de la batalla de Cannas. Una de las mayores batallas de todos los tiempos. Nadie ha visto jamás, ni volverá a ver de nuevo, un ejército romano tan numeroso. El cartaginés Aníbal sabe que han venido para alejarlo de la República Romana. La situación es poco halagüeña, pero Aníbal no titubea. Este será el momento decisivo para él. Su odio eterno contra Roma lo ha conducido a esta batalla. Adiestrado para el mando desde que tenía 9 años, es un general sin parangón. Era excepcional, algo nunca visto, algo completamente nuevo. Sus hombres lo admiraban, él los controlaba férreamente, los dirigía, era un genio militar. Durante miles de años, los generales calificarán la batalla de Cannas como perfecta, la obra maestra de Aníbal. El enemigo lo supera en efectivos, pero mediante tácticas sobresalientes prácticamente aniquila a todo el ejército romano. Contra cualquier otro enemigo pronto se habría hecho con la victoria. Roma caería. Aníbal era un vengador, un destructor. Aníbal hizo que Roma temblase. Pero Aníbal pronto aprendería que los romanos eran diferentes. Esa guerra aún no había concluido. Se convertiría en una lucha a muerte entre dos pueblos rivales: Roma y la patria norteafricana de Aníbal, Cartago, donde comenzó su enfrentamiento. Cuando Aníbal tenía 9 años, Cartago se rindió en la primera y brutal guerra contra Roma. El pequeño Aníbal vio como una Cartago presa del pánico crucificaba a sus generales derrotados. Y supo que un día tendría el deber de luchar por Cartago. Aníbal pertenecía a la familia Abarca, una familia de tradición militar. Los Barca eran muy importantes y también incómodos para la sociedad cartaginesa. Son genios militares en una sociedad que no se centra en la milicia. Son militares en una sociedad mercantil dedicada al comercio, en la que se rechaza hasta cierto punto su dedicación militar. Pero al mismo tiempo también les da cierto encanto, cierto atractivo. Ahora,
El jefe del clan, el padre de Aníbal, regresa de la guerra. Amílcar Barca era el mejor general de Cartago y un férreo defensor del modo de vida cartaginés. Antes de la primera guerra con los romanos, el cartaginés había sido un pueblo próspero y de antigua tradición marinera. Triunfó en el comercio y pronto dominó el Mediterráneo occidental. Entonces Roma inició su implacable expansión militar. Primero los romanos conquistaron la península italiana. Después se fueron acercando cada vez más a Cartago, situada en la costa norte de África. 13 años antes del nacimiento de Aníbal, Roma invadió la provincia cartaginesa de Sicilia. El padre de Aníbal dirigió el contraataque. Amílcar vio morir a miles de hombres, pero jamás perdió una batalla. Entonces, los mercaderes de Cartago se rindieron. Amílcar se quedó atónito. El gobierno de Cartago se había rendido sin que él hubiese perdido la guerra, así que le sienta mal porque se considera traicionado por los suyos, pero también siente gran odio hacia los romanos porque ha pasado gran parte de su vida luchando contra ellos. Amílcar sabía mejor que nadie lo peligroso que era tener a los odiados romanos tan cerca de casa. Amílcar, al contrario que muchos senadores cartagineses, comprende que Roma se expandirá y se apoderará de todo el Mediterráneo. Sabe que la consecuencia de ello será el ocaso de Cartago y está decidido a hacer lo que sea necesario para impedirlo. La guerra de Amílcar aún no había terminado. Planeaba reunir un nuevo ejército para marchar contra Roma. La guerra de Aníbal estaba a punto de comenzar. Amílcar hizo sacrificios a los dioses para que bendijesen su nueva misión. Amílcar tenía intención de abandonar África para crear un ejército en España, lejos de los espías romanos. Y tenía intención de llevar a Aníbal con él. Amílcar va envejeciendo. La expectativa de vida era corta. Intervenir en batallas es peligroso. Necesita un sucesor. Tiene que transmitir su misión a su primogénito, Aníbal. Amílcar le pide a su hijo Aníbal que haga juramento solemne de odiar eternamente a Roma. Con ese sencillo juramento, Amílcar introdujo a Aníbal en el negocio familiar: matar romanos. El juramento de odio eterno hacia Roma quedó grabado en su mente y su alma. Se convirtió en la constante de su vida. Con solo 9 años de edad, el futuro de Aníbal quedó sellado. Al igual que su padre, dedicaría toda su vida a luchar contra Roma. Los Barcas se fueron a España con los mercenarios africanos de Amílcar. Allí Amílcar construyó la ciudad de Cartagonova y forjó un nuevo imperio. Ese fue el terreno de adiestramiento militar de Aníbal. Observó cómo su padre utilizaba las riquezas de España para crear un ejército que un día Aníbal llevaría hasta Roma.
Aunque los Barca se centran principalmente en la creación de un imperio cartaginés en España, parte de su proyecto es crear un imperio que pueda enfrentarse a Roma. Mínimamente preparado para la defensa y bien dispuesto para un posible ataque, porque, en mi opinión, los Barca creen que Cartago jamás estará seguro mientras la amenaza de Roma siga presente. En Roma, los espías informan de la creciente fuerza de la familia Barca en España. Habrá que hacer algo pronto para controlar sus actividades. Una poderosa y ambiciosa familia romana dirigiría el primer ataque y se convertiría en gran oponente del clan Barca. Los escipiones perseguirían a Aníbal toda la vida. No hay espacio para dos grandes imperios en el Mediterráneo. Pero puede decirse que, en el fondo, la guerra entre Roma y Cartago es un enfrentamiento entre dos familias, los Barca contra los escipiones. En España, los Barca se prepararon para el inevitable enfrentamiento con Roma. Juntos crearon un ejército bien preparado y de gran agilidad, adelantándose años a su tiempo. Los Barca son militares inteligentes. No son en absoluto unos patanes. Siempre ponen en práctica tácticas poco convencionales, tácticas muy arriesgadas. Hacen la guerra de forma inteligente. La guerra se convirtió en el modo de vida de Aníbal y aprendió a utilizar el arma más potente y exótica de Cartago: el elefante de batalla. Transportados desde África Central y la India, el ejército cartaginés los había utilizado desde hacía siglos. Adiestrados para avanzar sobre las líneas contrarias, aterrorizaban a la caballería enemiga, cuyos caballos no estaban familiarizados con su olor. Pero esta arma exótica era difícil de controlar y peligrosa para ambos bandos. Pero tenían inconvenientes. Había que adiestrarlos durante un largo periodo para que fuesen eficaces. Lógicamente, no iban a permanecer como si tal cosa en medio de la batalla, con el ruido, los proyectiles que les disparaban, los extraños colores e imágenes y toda la actividad a su alrededor. Los elefantes pueden asustarse y cuando les entra el pánico es muy fácil que arrollen a su propio ejército. Pese a sus riesgos, para los Barca los elefantes eran un arma aterradora y un orgulloso exponente del poderío de Cartago. El elefante personifica la fuerza descomunal, el poderío y la antigüedad. Para los cartagineses el elefante es un símbolo de gran poderío que hace que Cartago sea especial. Aníbal recibía instrucción para ayudar a su padre a subsanar los errores de la primera guerra contra Roma. Pero Amílcar no llegaría a saborear la venganza. Aníbal tendría que luchar solo contra los romanos. Antes de que Amílcar Barca pudiese librar la batalla definitiva contra Roma, resultó muerto en una escaramuza contra rebeldes hispanos. Ahora, correspondería a Aníbal el cumplimiento de su promesa y del sueño de su padre. La muerte de su padre fue un trauma tan profundo que permite que se apodere de él. Acaba obsesionado con el afán de cumplir lo proyectado por su padre, que es, inevitablemente, la destrucción de Roma como único medio de salvar Cartago.
En los años siguientes, Aníbal se entregó a la empresa de su padre. Al hacerse mayor de edad, tomó el mando del gran ejército de los Barca y con el tiempo lo conduciría hasta Roma. Aníbal era un comandante y guerrero nato, amado por sus soldados, sediento de venganza y de gloria. Es lógico pensar que se creería no solo iniciando una campaña militar, sino también una epopeya personal. No se trata solo de la oportunidad de ganar batallas, sino que es su oportunidad de conquistar la inmortalidad, la gloria imperecedera, como uno de los grandes generales y conquistadores de todos los tiempos. Aníbal pronto cumpliría su promesa y humillaría a Roma. Tras años de adiestramiento y luchas contra los rebeldes hispanos, Aníbal y su extraordinario ejército de mercenarios estaban preparados para marchar sobre Roma. Es un buen entrenamiento la lucha contra esas tribus ibéricas y derrotar a personas de nombres impronunciables en ciudades de las que nadie ha oído hablar. Roma es la gran rival y Aníbal quiere atacar el corazón y centro del poder de la República Romana. Esto significa, en primer lugar, que está decidido a luchar en Italia. Cuando los romanos pierdan una batalla, no ocurrirá en la costa de Sicilia, sino en su propia casa. Ahora todo lo que Aníbal necesitaba era una excusa para entrar en guerra con Roma. En Roma, Escipión y el Senado estaban cada vez más alarmados por los informes sobre el ejército que estaba creando Aníbal. Decidieron demostrar el poder de Roma creando una alianza con una ciudad en territorio de Aníbal. La ciudad de Sagunto. Lo que los romanos pretendían decir a los cartagineses era: cara ganamos nosotros, cruz perdéis vosotros. Si queremos tratar a los saguntinos como aliados, lo haremos, y si no, no lo haremos. Pero somos los que dictamos las normas y tendréis que bailar al son que os toquemos. Ahora bien, si eres Aníbal y te planteas esto, ves que los romanos quieren inmiscuirse en tu terreno, quieren engañarte. Y Aníbal no puede permitir que los romanos se salgan con la suya en Sagunto. Roma había provocado a quien no debía y en el momento menos idóneo. Aníbal ordenó que su ejército rodeara Sagunto. Atónitos por el valor de Aníbal, los romanos enviaron un emisario a España dándole a Aníbal la última oportunidad de retirarse. Es posible que no le sorprendiese la llegada del emisario romano, aunque seguramente le molestaría la arrogancia de Roma. Puede que Aníbal la estuviese poniendo a prueba, que quisiera saber hasta dónde podría llegar. A ver cómo se toman que les diga: mirad, ahora somos fuertes, tengo un gran ejército, ya no os temo, puedo luchar contra vosotros si quiero, así que no vengáis a molestarme a España. España no es vuestra, está dominada por Cartago y podemos hacer lo que nos plazca aquí. Aníbal se negó a retirarse ante la amenaza romana. Su padre, Amílcar, no había podido derrotar a Roma, pero ahora Aníbal tenía más confianza. Las cosas habían cambiado. Al contrario que su padre, Aníbal cuenta con la ventaja de estar preparado. Cuenta con un ejército, tiene una base muy fuerte en España y esta vez se ve capaz de enfrentarse a Roma. Desde luego era la oportunidad idónea para la revancha. Aníbal atacó la ciudad hispana de Sagunto. No eran romanos a quienes mataba, pero luchaba como si lo fuesen. No era algo oficial, pero Aníbal había empezado ya su guerra contra Roma.
Creo que siempre había tenido intención de saquear Sagunto. Roma no podría tolerar, ni toleraría semejante insulto a su soberanía, a su poder, a su prestigio. Aníbal había quemado sus naves. Para Aníbal, Sagunto era solo el principio. España se le había quedado pequeña. Roma lo llamaba. La victoria de Sagunto marca el destino de Aníbal porque significa que la guerra ya es inevitable. Pero seguro que comprendería que era una empresa difícil, que se prolongaría durante varios años de su vida y requeriría un esfuerzo colosal y enormes recursos. Pero ya que se ha estado preparando para esto, se muestra entusiasmado ante la perspectiva. Aníbal intentaría lo que su padre tan solo había soñado: invadir Italia de modo espectacular, llevando el caos y la humillación a Roma. Aníbal es un hombre con visión. Este es su momento, tiene vía libre y ve la oportunidad de iniciar la gran cruzada. La destrucción de la ciudad hispana de Sagunto fue el primer paso del avance de Aníbal hacia Roma. Pero para efectuar la invasión necesitaba una declaración oficial de guerra de su patria africana, Cartago. Allí los dirigentes sabían que Aníbal los había puesto ante un gran dilema al provocar a su agresivo vecino. Ahora, el Consejo de Gobierno esperaba al embajador de Roma. Aunque los cartagineses odiaban a los romanos, temían su poderío militar. El embajador romano amenazó con la guerra. El embajador se mostró arrogante. Roma amenazó a los cartagineses con la guerra si no cooperaban. No estaban dispuestos a negociar. Su propuesta fue tajante: o se retiraban y les daban lo que querían, o les declararían la guerra. Los romanos exigieron a Cartago que entregase a Aníbal. Pero Cartago no tenía control sobre él. Cartago había creado, sin pretenderlo, una gran potencia en España, dirigida por Aníbal, al cual no conocían bien y se había consagrado a una misión que los cartagineses no entendían muy bien. Pero su ejército no estaba costeado por ellos, no estaba bajo su control. ¿Deberíamos hacer la paz con Roma después de lo de Sagunto? Es probable. ¿Podemos hacer la paz con Roma? No. Vaya problema. El embajador presentó un ultimátum: Aníbal o la guerra. Los cartagineses lo miran y le dicen: haga lo que quiera, porque hasta cierto punto no creen que lo que ellos digan importe. Creen que aquello es una comedia. Creen que los romanos han decidido ir a la guerra y que van a empujar a Cartago a ella, pase lo que pase. En el Mediterráneo no había espacio para ambos. Era oficial. Habría guerra. En España, Aníbal ya había organizado su ejército. Ahora ultimó su plan para la invasión de la República de Roma. Sabía qué ruta causaría mayor pánico en los romanos. Su plan es derrotar a Roma. ¿Cómo voy a hacerlo? Tengo que cogerlos por sorpresa. ¿Cómo lo consigo? Entrando en Italia por donde menos lo esperan. Los Alpes.
Los Alpes formaban la cordillera más elevada de Europa, pero para Aníbal eran la mejor entrada a Italia. Cruzarlos con un ejército sería muy difícil, pero Aníbal cree que el impacto en Roma y en su propia fama justifican el esfuerzo. Es posible suponer que decide cruzar los Alpes porque es una opción, porque nadie lo había intentado jamás, porque por esa sola hazaña entraría en la historia. Aníbal planeó hacer su ataque sorpresa aún más demoledor, y el viaje más difícil, llevando a sus elefantes de batalla a cruzar las montañas. Cabe pensar que una de sus razones para insistir en llevar los elefantes era la de poder decirles a sus hombres: mirad, si los elefantes pueden hacerlo, vosotros también. Y si logramos llevar a esos elefantes hasta Italia y conseguimos pasar con ellos los Alpes, podremos lograr cualquier cosa. Ignorando que Aníbal planea entrar en Italia, los romanos se preparan para atacarlo con todo su poderío bélico. El Senado eligió a un comandante para enviarlo contra Aníbal: Escipión. Este confiaba en la victoria. Roma contaría con las numerosas reservas de soldados de la República. Escipión creía que la derrota del joven advenedizo cartaginés sería cosa fácil. Llevaría a su ejército a España para aplastar allí mismo a Aníbal. Roma opta desde el principio por una solución directa del problema. Ganaremos esta guerra del modo más rápido y sencillo. Iremos al centro de poder del enemigo, lo derrotaremos allí y lo obligaremos a rendirse. Pero Aníbal ha decidido hacer exactamente lo mismo. Va rumbo a Italia y camino de Roma con su ejército. Pero los romanos ni siquiera habían imaginado que eso sería lo que Aníbal haría. En España, Aníbal se prepara para abandonar Cartago Nova. A él y a su ejército les esperaba un peligroso viaje por delante. Sus hombres hicieron acopio de calzado y ropa de abrigo. Necesitarían muchísimas provisiones para la marcha. Mientras Aníbal se preparaba, sus exploradores trajeron noticias de que algunas tribus hostiles tratarían de impedir su invasión. Aunque Aníbal había hecho planes minuciosos, sabía que corría un gran riesgo. Si pudiésemos haber hablado con Aníbal y decirle: Aníbal, tu plan es estupendo, pero seguro que sabes que puede que no dé resultado, creo que Aníbal habría respondido: me gusta correr riesgos, quizás no salga bien, pero a lo mejor sí. ¿Y no es mejor haberlo intentado y fracasado que no haberlo intentado jamás? Aníbal partió de España en la primavera del año 218 a.C. Su ejército avanzó rápidamente. Se abrió camino a través de los Pirineos y del sur de Francia, y en solo 4 meses estaba en los Alpes. Aníbal jamás había visto nada igual. Pero tras aquellas montañas estaba el objeto de la obsesión de su vida: Roma. Roma había humillado a su padre, había humillado a Cartago y a la familia Barca. Esta era su venganza. Iba a darle una lección. Impresionado ante la cordillera más elevada de Europa, Aníbal entró en las estribaciones alpinas a finales de octubre.
Era una época peligrosa para cruzar los Alpes. El clima en los pasos altos era muy imprevisible. Las ventiscas y las avalanchas podían hacer imposible el paso. Pero Aníbal estaba empeñado en sorprender a los romanos y no podía esperar hasta la primavera. Aníbal había nacido para invadir Italia por sorpresa entrando por los Alpes. Era su destino. Era su golpe maestro. Pero Aníbal pronto vería que el cruce de los Alpes sería una de las marchas más difíciles de la historia bélica y causaría numerosas bajas en su ejército. Incluso su autoconfianza acabaría afectada. A medida que ascendían y se adentraban en las montañas, peores eran las condiciones climatológicas. Nadie había intentado jamás llevar a un ejército con elefantes a través de los Alpes. Aníbal era un invasor en una tierra hostil y peligrosa. Aquella gente iba rumbo a lo desconocido. Y a medida que bajaba la temperatura, que el viento los azotaba, que los elefantes, los enormes elefantes, morían despeñados por los barrancos, que a los soldados los atacaba la congelación y les dolían los dedos, les dolía todo, y que tenían hambre, seguramente lo más difícil sería conservar alta la moral. Aníbal no estaba seguro acerca de la ruta que debían seguir. En muchas ocasiones el ejército tuvo que volver sobre sus pasos. Contrataron a tribus de galos cisalpinos que vivían en las montañas para que hicieran de guías. Aníbal jamás habría conseguido cruzar los Alpes de no haber tenido a los galos como guías. Con todo consigue que algunas de esas tribus lo ayuden, pero otras no. Algunas tribus de galos cisalpinos eran hostiles. No eran partidarios de Aníbal ni de Roma. Todos los invasores eran enemigos. Y una oportunidad para el saqueo. Durante días, los galos hostiles atacaron las líneas de Aníbal, matando a hombres y animales y robando preciados suministros. Aníbal libraba escaramuza tras escaramuza, mientras apremiaba a sus hombres a seguir avanzando. Nada podía impedir que atacase Roma. En Roma, el Senado aún estaba esperando que Escipión llegase a España y destruyese a Aníbal. Pero los acontecimientos no iban como esperaban. Navegando hacia España con su flota, Escipión se enteró de que el ejército de Aníbal iba en sentido contrario, rumbo a Italia. Desesperado por la gloria de ser el primero en luchar contra el cartaginés, Escipión desobedeció las órdenes del Senado y puso rumbo a casa. Si Aníbal lograba llegar a Italia, Escipión le estaría aguardando. Aníbal continuaba con su avance. En solo 9 días alcanzó el paso más elevado. Había ascendido con su ejército hasta los 2.400 metros. Pero la lucha con los galos y las montañas había costado un precio elevadísimo. Sus hombres estaban hambrientos, agotados y desmoralizados. A lo lejos, Aníbal pudo ver Italia.
Intentó elevar la moral de su ejército de mercenarios recordándoles las riquezas y la gloria que les esperaban en Roma. Aníbal lleva a sus hombres a un lugar desde donde se divisa Italia y allí les dice: ahí está, eso es lo que hemos venido a buscar. Esa es la tierra prometida. Solo tenemos que seguir adelante y tomar lo que nos hemos ganado. Pero entonces empiezan a caer las primeras nevadas intensas. Y los azota la ventisca más tremenda de su vida. Intentan dormir tiritando y a duras penas lo consiguen por el frío. Se despiertan cubiertos de nieve, con hielo en la barba. Les duele respirar. Hace tanto frío que tienen los pulmones secos. Muchos de ellos, si no la mayoría, sufren congelación. Aníbal había pasado años creando un ejército para atacar Roma. Ahora se estaba muriendo congelado ante sus ojos. Solo su fortaleza de carácter los hacía seguir adelante. Habiendo llegado tan lejos, no tenía sentido dar la vuelta. Había más trecho hasta casa que hasta Italia. Y es probable que la mayor dificultad de Aníbal antes de enfrentarse en batalla al ejército romano sea hacer seguir adelante a su ejército, impedir que sus soldados se rindan. A medida que las condiciones empeoraban, iban sucumbiendo más hombres por el frío. Aníbal compartía los temores y penalidades de sus hombres. El cruce de los Alpes ya no era importante para tomar Roma, sino para salvar la vida. Hacia el final creo que Aníbal ve que no les queda mucho. Les prometería de todo a sus hombres, les diría cualquier cosa para conseguir descender los Alpes con todos los que le quedaban. Harapiento, hambriento y muy mermado en número, el ejército de Aníbal llegó al fin al norte de Italia. El que Aníbal lograse llevar a su ejército a través de los Alpes demuestra su gran liderazgo y determinación. Y el detalle de haber llevado a los elefantes consigo hizo de él una leyenda.
Imagínense a los exploradores romanos con los ojos como platos al ver a los elefantes, al ver a un ejército extraño. Dirían a sus comandantes al comunicarles la noticia: Señor, hemos visto elefantes al norte. El comandante les diría: ¿están borrachos? Es imposible. A los Alpes habían llegado 46.000 hombres. Ahora solo quedaban 26.000. Pero eran soldados bien curtidos y preparados para la batalla. Los soldados que se llevó a Italia estaban cansados, exhaustos y padecían congelación, pero eran notables. Habían sobrevivido a una marcha de 1.600 kilómetros, habían luchado a menudo contra tribus antes de llegar a Italia, habían cruzado las montañas más altas de Europa. Si alguna vez hubo un ejército preparado y capaz de tomar Roma, era ese. Aníbal había perdido 20.000 hombres en los Alpes, pero había asegurado que la guerra se libraría en suelo romano. La invasión de la República de Roma por parte de Aníbal había comenzado. Aníbal estaba al fin en Italia e impaciente por luchar contra los romanos. No tendría que esperar mucho. Unas pocas semanas después de llegar al norte de Italia, Aníbal se encontró con un contingente romano de caballería cerca del río Tesino. Los romanos iban dirigidos por Escipión. Este había llegado a Italia a tiempo de ser el primero en luchar contra Aníbal. Si Escipión lograba enfrentarse y derrotar a Aníbal, entonces se llevaría toda la gloria. Por eso desea una victoria rápida, no teme a los cartagineses. Aníbal también tiene confianza. Conoce y confía en el ejército con el que lleva luchando tanto tiempo. Los hombres de Aníbal estaban adiestrados para luchar de modo ágil. Corrían en círculo rodeando a los torpes romanos. Malherido, Escipión no consiguió la gloria de luchar contra Aníbal. Pero un día su hijo, Escipión el joven, la tendría. Supongo que Escipión el joven consideraría la batalla del Tesino como su despertar. También fue su primera oportunidad de conocer las tácticas de Aníbal. Fue su primer contacto con la leyenda. Aníbal celebró su primera victoria en suelo romano con su hermano, Mago. En un principio, deja que el impacto psicológico se propague. Aníbal está aquí. Ha cruzado los Alpes. Pero no todo fueron buenas noticias para Aníbal. Sus elefantes de batalla se estaban muriendo y casi no se habían utilizado. Los elefantes son posiblemente la parte más sobrevalorada del ejército de Aníbal. Siempre se habla de ellos, pero todos parecen olvidar que murieron. Aníbal los llevó a Italia desde España a través del sur de Francia, cruzando los Alpes, y después murieron todos. Aníbal pronto sabría que Roma enviaba a miles de hombres al norte para detenerlo. Estaba en franca desventaja en territorio enemigo.